¿Hay alguien? ¿Qué queréis? ¿Es usted el sheriff? Parezco un sheriff. No lo sé, no puedo verle. Apartaos de los coches. El sheriff no vive aquí, pero si quieres puedes entrar dentro a llamarle. Sí, se lo agradecería. Límpiate los pies. Me gusta tener la casa limpia. Que sea ella quien llame. Tú espera aquí fuera. Vale, jefe. No quiero problemas. No dispare. Caray. Una y 8 minutos, bienvenidos, Milenio 3. A veces llamar a la puerta equivocada resulta fatal. Ha pasado esto en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la criminología. Y en esta ocasión, llamar a la puerta equivocada ha resuelto una trama digna de la ficción, pero tremendamente real. Esta misma semana nos sobrecogíamos con una serie de casualidades que habían dado pues con una investigación nueva, concretamente en el oeste de Alemania. La policía continúa buscando a estas mismas horas más cuerpos, más restos humanos, supuestamente de hijos de una misma madre, en la población de Brieskov, decíamos en Alemania. La mayoría de estos restos han aparecido insertos en macetas y por lo menos hay 9 cuerpos distintos. Algunos piensan que es una madre que, según fueron naciendo sus hijos, los fue aniquilando. Un caso, de momento, se dice, dicen los especialistas, único en la historia de los criminales psicópatas. Empezábamos recordando esa escena. El cine nos la ha mostrado muchas veces. La chica inocente, habitualmente guapa para los estudios de Hollywood, que llega a un paraje más o menos solitario, a veces con su novio, a veces sola, y que se le ocurre, pues eso, golpear con los nudillos allí donde vive un hombre, casi siempre un hombre, sí, el 90% dicen de los psico-killers célebres son hombres, el 65% de víctimas son mujeres y ocurre lo inevitable. Sin embargo, como ya sabéis los seguidores de Milenio 3, muchas veces los hechos reales superan completamente a la ficción. Yo hoy tengo que hacer una anotación, yo creo que además totalmente comprensible. El programa que vamos a hacer, las 2 horas de programa especial, son bastante duras, con documentación, sí, fidedigna, pero truculenta incluso, pero es parte de la historia. Esto es pura investigación forense esta noche. Sí tengo que advertirlo porque sé que la gente pues luego lo pasa bastante mal. Carmen Porter, incluso buenas madrugadas. Porque buenas madrugadas, y que hay menores que sabemos que nos escuchan, y si los padres lo están oyendo también, pues es bueno avisarles, porque son en algunos casos realmente cruentos, sangrientos y a veces incluso hasta, vamos a decirlo así porque es verdad, asquerosos en determinados momentos en los que estos criminales cometen algunos de sus asesinatos, y hay que describirlos tal y como la policía ha dado esos informes, con la crueldad que ellos mismos reflejaban y que en esos partes policiales también se demuestra. Van a pasar por aquí un montón de amigos, un montón de especialistas. Yo recuerdo que un buen compañero de este programa, Salvador Ortega, uno de los pioneros de la Policía Científica Española, que también vamos a escucharle, hablaba de estas figuras como demonios humanos. Pero cualquiera puede ser o convertirse en un demonio humano. Esto reside en el cerebro, en la genética, esto reside en un comportamiento, en una infancia completamente perturbada. ¿Cómo se hace uno psicópata, asesino o psico-killer? ¿Estamos todos predestinados? ¿Cuáles han sido los peores casos? ¿Quién ha matado más en el mundo y de qué manera? ¿Hay mujeres psicópatas asesinas que han acabado con sus compañeras, por ejemplo, durante años? ¿Alguno se ha reinsertado? ¿Valen las cárceles o los centros psiquiátricos para algo con estas figuras? Voy un poco más allá. ¿Esa historia de la reinserción es posible con ese tipo de gente? ¿Cuál es la vida, la existencia, ese lado oscuro de los llamados demonios humanos? Estamos todos. Está Katia Rocha, nuestra productora, recién reingresada de sus vacaciones. Está Rebeca Collado, también nuestra compañera. Y está, por supuesto, Juanma Frasquet. Como no podía faltar en una noche como hoy bastante inquietante, con buen tiempo, menos mal, porque llega a ser de tormenta ya sería demasiado. Historias reales, criminología pura y dura. Historias que
son dignas de cualquier novela gótica de hace un par de siglos. Hablábamos con un compañero forense, José Cabrera, que durante muchos años fue forense de centros penitenciarios, que ha visto de todo, y le preguntábamos por este caso de Alemania. Todavía se está investigando, por supuesto, tomemos todo esto con hilos, pero es muy rara esta figura de la mujer que mata a sus propios hijos. Ha ocurrido en otras ocasiones. Yo recuerdo ahora mismo el caso de la criminal de Santomera, Murcia, hace un par de años, que por una cuestión de celos va y mata a sus hijos en la cama, los asfixia con sus propias manos y luego dice que es un ladrón que ha entrado. Claro, un ladrón que entra en una casa y mata a los dos niños pequeños es un poco raro. ¿Qué pasa en el cerebro de esta gente? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el misterio? Hace no muchos años, y yo tengo algunos de esos libros, se hablaba de los rostros y de los gestos, mejor dicho, de la gente. Es decir, de las facciones de la cara del ser humano, de los bultos craneales, de los tamaños de lo que era el cráneo, para saber si uno estaba más cerca o no del crimen. Eso da un poco miedo, porque luego vamos a andar mirándonos todos, a ver qué rasgos tenemos. La fisionomía. Preguntábamos a José Cabrera, este forense, ¿qué opina de este suceso que ha hecho que cambiemos por completo Milenio 3? De esta casa de los horrores de Alemania. Desde luego suena excepcional y lo es. Ahora bien, habría que analizar qué tipo de mujer es, qué tipo de problemas tienes, porque a lo mejor hay algo psiquiátrico detrás, o a lo mejor no, porque la gente piensa que cuando alguien mata a otro, detrás tiene que haber un diagnóstico psiquiátrico, y esto no es cierto. Es decir, en España hay 1000 homicidios al año, y de los 1000 homicidios no hay detrás 1000 personas que tienen un trastorno psiquiátrico. Lo que sí es cierto es que esto es excepcional. Es una mujer que ha roto lo que se llama el tabú de matar al hijo, que eso es una especie de tabú que lleva a la especie humana. Entonces seguro que algo hay detrás de personalidad que los forenses alemanes o los forenses tendrán que analizar y tendrán que poner encima de la mesa. Milenio 3 en la SER. Y por supuesto, hablando de forenses, no puede, como dice Carmen, nuestro forense de cabecera, pero que eso por favor no significa que tenga que hacernos la autopsia, porque le llamamos así amablemente a don José Antonio García Andrade, siempre dispuesto a colaborar con este programa. Lo digo también siempre, 4000 autopsias a su espalda, el hombre que más ha hecho en este país por ese tipo de investigación científica. Y también le preguntábamos, por supuesto, madre mía, 9 niños pequeños. Por cierto, Carmen, ¿se sabe algo más a estas horas de esta historia? Bueno, se sabe que aparte de esos 9 niños, tiene 4 hijos que viven. Sí, de entre 18 y 20 años, que tenía 22 años cuando se queda por primera vez embarazada y 38 cuando tiene el último de esos pequeños. Que hay una cosa que extraña a los investigadores muchísimo, cómo nadie de sus vecinos nota esos 9 embarazos. Por eso están investigando si realmente se trata de 9 hijos suyos, que parece que sí, que todas las posibilidades, todas las pruebas apuntan a que sí, pero también en un principio pensaron que podía ser niños ajenos, niños que no fueran suyos, que hubiera raptado, que hubiera robado, incluso que hubiera cogido de algún hospital. En este caso parece que no se confirma esa noticia, sino que los hijos los tuvo ella. No se sabe cómo ocultó esos 9 embarazos. Ella ha dicho que en las ocasiones en las que tenía los partos, cuando iba a dar a luz, se emborrachaba y tenía esos hijos y ya no se acordaba de nada más, no sabía ni cómo los había matado, ni cómo había acabado con sus vidas. Todo está, Iker, ahora en el aire. Están investigándose incluso si hay más cuerpos enterrados en ese jardín, y todas las noticias que tengamos y que vayan surgiendo en estos días iremos actualizándolas, porque realmente se trata de un caso terrible y muy extraño, incluso para los policías, que nunca antes se habían encontrado con una madre que hubiera asesinado a 9 hijos y los hubiera enterrado en macetas de flores que ellas tenía en su propio jardín. Ha ocurrido Flores de la Muerte, desde luego, ha ocurrido el 1 de agosto, la investigación está completamente abierta ahora mismo. Vamos a visitar en estas 2 horas varias casas del terror. Yo me pregunto siempre cómo tienen que ser los minutos en los que la policía entra y empieza a descubrir todo eso. A mí siempre me ha inquietado la primera escena del crimen, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaremos de ello en este programa, la historia del criminal Ed Gein, que inspiró Psicosis, inspiró La Matanza de Texas, inspiró El Silencio de los Corderos. Cuando entran los policías y ven una casa con caretas de cuero humano, caras enteras despellejadas colgando de las vigas, o ven cuerpos enteros diseccionados, o ven pequeñas mesillas cuyas patas son huesos de fémur. Desde luego ese policía, desde luego que también está preparado para ese tipo de cosas, ¿o no? ¿Alguien puede estar preparado para eso? Imaginamos que no. Ahora ponemos en marcha el 7640, Carmen, después de escuchar a don José Antonio García Andrade, porque precisamente esta noche sorteamos un libro.
Bueno, lo primero que había que demostrar es si realmente esta supuesta asesina es madre de estos niños. Y yo creo que lo que se debe de hacer es una investigación sobre la supuesta maternidad de los restos cadavéricos que se han encontrado, porque claro, no es lo mismo que sean 9 hijos a que sean 9 niños que por azar o por las circunstancias que sean han llegado a la situación del crimen de esta mujer. Parece ser que sí, pero es que 9 hijos pasan, 9 embarazos no pasan muy desapercibidos en una sociedad como la nuestra actualmente. Y es curioso que se ha descubierto casi por azar. De una forma general, las 2 causas fundamentales del homicidio son el sexo y el poder. El poder en el sentido del dinero, del poder religioso, del poder político, del poder en cualquiera de sus formas. Pero no parece que esta haya sido la causa, es decir, si no es por sexo ni es por poder la motivación del crimen de esta mujer, entonces estaríamos más bien en presencia de un crimen sin motivación, un crimen sin causa, entonces estaríamos en presencia de un crimen de una persona, de una loca, de una psicótica, que es cuando el crimen, como decían nuestros maestros antiguos, el crimen del loco no tiene historia. Y ahora sí, abrimos líneas en el 7640, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre, lo que queráis. Ya nos están apuntando, Iker, nuestros oyentes incondicionales, algunos de los psico-killers que quieren que tratemos. A ver, ¿cuáles salen? ¿Qué nombres salen? Esta noche. Por ejemplo, Andrei Chikatkin nos dice, Chikatilo, o algo así. Efectivamente, un ruso que se comía los órganos genitales de las muchas mujeres a las que mató. También menuda figura. Nos hacen apuntes como Daniel desde Lugo, por lo que sí los datos que hay hasta el momento, por desgracia, no existe ningún tratamiento efectivo para la psicopatía. Bueno, pues mensajes como estos los podéis enviar al 7640, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre lo que queráis, porque vamos a sortear un libro realmente bueno, aunque crudo, de la estirpe de Caín, del forense don José Antonio García Andrade, editado por Temas de Hoy. 3 ejemplares. 3 ejemplares entre todos los que nos escriban ese número, 7640, palabra clave, Milenio. Abrimos la historia y los documentos y los legajos antiguos. Vamos a ir desde la más remota antigüedad. Hablábamos de mujeres psicópatas, criminales, como sería esta mujer de Alemania. Tenemos ejemplos. Sin duda la más, vamos a decir, flagrante, o la que más gente mató, la más siniestramente efectiva en su proceder fue Erzsébet Báthory, la llamada Condesa Sangrienta húngara. Se calcula en 660 doncellas, a las que mató después de una curiosa conclusión. Cuentan, no sabemos ya si esto forma parte de una cierta leyenda o de una especie de aderezo de la propia historia, que al pegar a una de sus doncellas, con sus uñas ya muy largas, le salpicó la sangre en la cara. Y dio la circunstancia, fijaos qué fatalidad, de que varios hombres de la corte le llamaron guapa precisamente ese día, y era una persona absolutamente fanática de la belleza. Temía envejecer. Quería conseguir el cosmético mágico que le diera años y años de vida. Entonces llegó a una conclusión terrible, una ecuación de muerte. Sangre de doncella virgen más belleza. Acabó haciendo inmensas bañeras de sangre humana. Y lo que es más terrible, cuando hemos hablado con algunos especialistas que han seguido la historia de Erzsébet Báthory, es que acabó con la población femenina de entre 12 y 17 años de esa comarca de la vieja Hungría. Tendríamos otros casos como Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, que mató por lo menos probados a 7 individuos, 7 niños a los que destripaba, chupaba la sangre. Recordamos también otras figuras como Brunilda Polseter, que decapitaba niños y luego quemaba las casas en Noruega en 1908, una estampa digna de otro noruego, de ese Edvard Munch, autor del Grito. Un mundo terrible, esa Noruega siempre sombría, siempre con demasiadas pocas horas de sol, y esta mujer, 1908, uno de los ejemplos de psicópatas mujeres realmente extraña. También tenemos a Jan Weber, la estranguladora de París. Muchos creían, y ella se creía en parte embrujada, víctima de un sortilegio. Es una cosa muy rara, Carmen, estrangulada con sus propias manos, cuando habitualmente las mujeres han tenido mayor debilidad respecto, en el ranking de asesinos estoy hablando, y no hay muchos casos de este tipo. Siempre ha sido más el envenenamiento, matar, por ejemplo, a niños, como este caso, pero no, ella se atrevía con todo. Hemos intentado preguntarle al forense don José Cabrera
precisamente cómo está hoy en día la estadística de la mujer y los crímenes. Hoy en día, ¿qué se sabe? ¿Qué investigación hay? ¿Qué nos puedes decir? La mujer es mucho menos agresiva hacia el exterior y hacia sí misma. Es decir, por ejemplo, la mujer se suicida 3 veces menos que el hombre y la mujer mata 10 veces menos que el hombre. Por lo tanto, encontrar a una mujer que sea una digamos, asesina múltiple es rarísimo. Pero es que además de eso, si se demostrara por el ADN, que supongo que lo harán, que son hijos suyos, no sería una asesina múltiple. Sería una madre que ha matado sistemáticamente a sus bebés, que es diferente. Diferente psicológica y psiquiátricamente. UNE 23, 29,3 grados, siempre en directo, ya sabéis, también los domingos a las 10 en este verano intenso de Milenio 3. Carmen, vamos a empezar el viaje, vamos a estar pendientes además con todo el equipo de noticias, porque lo más inquietante de estas cosas, como estáis viendo, es que no son solo casos de la antigüedad, sino que están pasando. No se habla mucho de ellos o se habla siempre en reductos como el país donde ocurren las cosas. Eso sí, si hacemos una mirada global es terrible, porque nos damos cuenta de que asesinos psicópatas hay muchos y andan sueltos. ¿Podemos defendernos de alguna manera? ¿Hay algún rastro o alguna manera también de identificar conductas de alguien que pueda acabar en eso? ¿Tiene que ver, por ejemplo, mucho la infancia de alguien? Parece, Carmen, que esa es una de las claves, la infancia de los asesinos en serie. Todos los investigadores, forenses, especialistas, criminólogos, dicen que por lo menos el 90% de grandes demonios humanos, vamos a llamarlos ya así, han tenido una infancia represiva, asfixiante, y muchas veces, fíjate qué curioso, la figura de la madre extorsionadora, y a la vez la pareja del hombre alcohólico, el hombre como que no existe, la figura paterna que ha sido completamente obviada, y la madre represiva con el sexo, y muchos casos es muy curioso, este primero es sensacional en ese aspecto, terrible también, hacían, por ejemplo, vestirse a los niños de niña, eran madres que querían tener una hija en vez de un hijo, y el varón lo tomaban como, bueno, pues como una maldición casi. El trauma de un niño que tiene que sufrir esos complejos y esas vejaciones, dicen que luego queda larvado en el cerebro. Las familias perturbadas son muchas veces el caldo de cultivo de las figuras que hoy vamos a recorrer en esta galería de los horrores, en este especial casi de La Voz de las Sombras. Vas a quedarte fuera con los perros hasta que aprendas a seguir las reglas. No irás a ninguna parte, preciosa. Por favor, déjeme. Conozco a las de tu clase. Lo único que hacíais era reíros y burlaros de mi muchacho cuando era pequeño. No merecemos cariño, mi muchacho y yo. ¡Ayúdame! ¡Por favor, haz que me dejen! Oye, mamá, creo que le gusto. ¿Qué coño os pasa a todos vosotros? No nos pasa nada. Milenio 3. En la SER. El demonio, un personaje fruto de las creencias religiosas. ¿Una figura producto del miedo y la superstición de una época oscura ya pasada? La respuesta es no. En La Iglesia y sus demonios, la periodista Carmen Porter demuestra que esta figura y su halo de maldad están más vivos que nunca. Editorial Edad presenta La Iglesia y sus demonios de Carmen Porter, una obra que les sobrecogerá. Perdona, ¿me haces un hueco? Ocupas media barra. ¡Guau! El amor lo vence todo. Rindámonos al amor. Una copa si adivinas quién lo dijo. Virgilio. ¿Cómo lo has sabido? Mi turno. Observa y después actúa. Duerme la mañana y despierta en la noche. ¿Qué es? ¿Haiku oriental? No. Búho 43. Búho 43. Nadie sabe más de la noche. ¿Estás seguro de todo lo que ves? ¿Y todo lo que oyes? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. Conspiración de los Illuminati, de 20 grandes conspiraciones de la historia, y lo que queda, ¿verdad, Santi? Y lo que queda, buenas madrugadas, Iker. Se te pone una cara misteriosa detrás de ese ordenador que tienes ahí siempre abierto. Santi llega con 1000 gadgets tecnológicos,
y siempre por eso está enterado de todo. Y estamos aquí todos en penumbra, que es que, lo repito muchas veces, no es ficción ni fantasmada, sino que es verdad, nos encontramos así, bueno, toda la mesa llena de papeles. Santi está con su ordenador y escuchaba muy atentamente. Vaya historia esta de Alemania, lo primero, tiene mala pinta, tiene pinta de ser una de las que en el futuro otros programas integrarán en esta lista del terror clásico, ¿no? Sí, además quedará por determinar a qué de las dos grandes categorías de asesinos en serie pertenece esta mujer, si realmente se le pueden achacar estos crímenes. Si es una personalidad psicótica, es una personalidad que ha perdido contacto con la realidad, dicho llanamente, está loca, o es un psicópata, que son los más inquietantes, porque los psicópatas no están locos. Los psicópatas disciernen muy bien lo que es el bien y el mal, saben perfectamente lo que están haciendo, pero son incapaces de sentir remordimiento por la persona a la que están haciendo víctima de sus deseos. Porque psicópatas asesinos es solamente una parte, pero según muchos expertos en psiquiatría, existe un 5% de personas que podrían ser calificables de psicópatas en la población. Lo que pasa es que muchos de ellos pues canalizan esa pulsión hacia otras cosas, hacia los negocios, hacia su vida sentimental. En realidad son personas que todos podemos recordar a alguien que se ha cruzado así en nuestra vida, que no reparan en medios para obtener lo que desean y que les importa muy poco las víctimas que vayan dejando por el camino. Lo que pasa es que a un pequeño, afortunadamente, porcentaje de las personas que tienen esa tara, vamos a llamarlo así, lo que realmente quieren no es poder, no es dinero, no es sexo, sino quieren realmente matar. Eso es lo que les gusta. Dice en Santiago que hay una barrera también, el que mata más de 3 veces y sobre todo le dan importancia en lugares y ocasiones distintos, ya podía ser un psicokiller, ¿no? Aunque muchos forenses dicen que psicokiller no debe decirse, pero bueno, asesino en serie psicótico, realmente 3 en diferentes ocasiones, digámoslo ya, forma parte ya de un archivo inquietante, ¿no? Antes de 3 pueden ser 1000 factores y no se considera, pero también dicen que muchas veces muchos asesinos, después del primer crimen, han sido atrapados y han ido a la cárcel, y por lo tanto se ha cortado una vena que podía continuar en psicopatía, ¿no? Sí, efectivamente. Además hay fenómenos muy curiosos. Generalmente todos los asesinos en serie van primero confiándose y haciéndose más eficaces en su oficio y van aumentando de manera casi exponencial la frecuencia con la cual delinquen. Pero, por ejemplo, otra cosa que sirve muy bien para distinguir a estos psicóticos de los psicópatas, el psicótico es víctima realmente de una enfermedad y muchas veces va dejando pistas para que lo atrapen, está deseando que alguien le pare porque realmente está siendo poseído por algo que él mismo no puede controlar. Qué interesante, Santiago, y ahí tendríamos muchos de estos ejemplos en los cuales el asesino deja una especie de marca, deja una prueba con una huella suya. Uh-huh. Parece que en el fondo, en esa mente partida por completo, está pidiendo también auxilio, ¿no? Exactamente. Mientras que el psicópata no, el psicópata todo lo contrario. Si deja algún tipo de marca o de pista es para chulearse, es para... Y para retar a la policía. Efectivamente, es para aumentar su ego, para aumentar su satisfacción realmente. Es para hacer ese acto atroz más satisfactorio y que le llene más a su ego desmedido. Fijaos qué curiosa la frase que nos dice José Cabrera, el forense y criminólogo, porque creo que es acertadísima. Nos los encontramos, estos datos, en todas las biografías de los grandes psicokillers que han pasado a formar parte del libro de los horrores. Ed Gein, Andrei Chikatilo, John Hyde, Peter Kürten... tantos y tantos personajes cuyos nombres, hoy como si fuésemos por un antiguo museo de cera, vamos a ir viendo sus figuras, sus caras, sus historias. A mí me da mucho miedo, fíjate, Richard Ramírez, el merodeador solitario que cuando le atrapan, enseña la mano y lleva una especie de estrella de 5 puntas. Y encima cuando le ejecutan en la silla eléctrica, dice prácticamente que vendrán otros, y que forma parte más o menos de una especie de hermandad satánica. Richard Ramírez, el merodeador nocturno, uno de tantos nombres de motes que surgen para que distingamos unos de otros. Todos nos parecen igual de horribles, pero hay un factor inicial. Cuidado porque es importante, yo creo que hay que saber leer este dato. La infancia como gran clave. La infancia es el patio en el que jugamos el resto de nuestra vida. Es decir, lo que nosotros hacemos de niños va a marcar
completa y radicalmente hasta la tumba el cómo somos. Por lo tanto, si detrás de una familia rota, una madre castradora, un padre con un problema de alcohol, o un padre maltratador, o una madre ambivalente, eso va a generar en ese hijo la posibilidad de que de adulto tenga un trastorno de la personalidad grave que pueda llevar a este tipo de homicidios o asesinatos. Está clarísimo. La 1:32, creo que ya es momento de contar la historia de Ed Gein, o Ed Gein. Plainfield dicen que era un pueblo que hacía válida la sentencia esa de estar perdido en el medio de la nada, en mitad de la más absoluta nada, en ese mundo rural profundo de la América que imaginamos, por ejemplo, en pleno 1957, mes de noviembre, cuando la policía descubre una auténtica casa del terror. Esto sí que da miedo. Vamos a ver si podemos conocer un poco, antes de que Santi nos cuente, bueno, historias relativas a este personaje que, repito, dio origen a El silencio de los corderos, con una especie de asesino llamado Buffalo Bill que emulaba a este real, a Psicosis, ni más ni menos, o a la célebre matanza de Texas, con la que hemos empezado este programa. Cara de cuero. Ed Gein. Ed Gein nació en Plainfield, un pueblo de Wisconsin, en 1906. Su padre era alcohólico y murió pronto, dejando a Ed y a su hermano al cargo de la granja familiar, bajo la severa custodia también de su madre, que les prohibía cualquier contacto con mujeres y los sometía a una dura disciplina. Con 39 años y tras la muerte de su madre y de su hermano, Ed se quedó solo en la vida y esa soledad comenzó a hacer estragos en su mente. Empezó a leer obsesivamente tratados médicos y estudios sobre anatomía, mantenía constantes relaciones con mujeres y además tenía un extraño vicio: robar cadáveres de los cementerios al amparo de la noche. Ed no se solía relacionar mucho con sus vecinos, pero conoció al propietario de una ferretería de Plainfield llamado Frank Warden. Durante unos días mantuvieron cierta amistad, hasta que Bernice Warden, la madre de Frank, desapareció y su hijo acusó de inmediato a Ed Gein. La policía fue hasta la granja de Gein y allí halló el cadáver de Bernice colgado de una soga en el cobertizo. Posteriores investigaciones descubrieron restos de 15 mujeres más, pero a los investigadores aún les quedaba por hallar algo más macabro si cabe: un vestido hecho con la piel de su madre, que Ed se ponía por la noche para bailar bajo la luna. Gein fue ingresado en un hospital psiquiátrico de Wisconsin, donde Iker murió en 1984. Cara de cuero, ese personaje que muchos ya estáis viendo con la sierra mecánica, eso son ya cosas del cine, está inspirado en esta figura terrible, que luego veremos además incluso cómo permanece, por ejemplo, en Internet. Nos pasaba también con Charles Manson. Parece mentira, pero estos personajes se han convertido en una especie de iconos de la contracultura, de la marginalidad, y son, no voy a decir adorados, pero sí recordados no como monstruos, sino casi como héroes, como rompedores. Es algo sumamente inquietante también. Santiago, lo que se encuentra la policía en esa noche del 16 de noviembre de 1957, aparte de la flagrante prueba de 2 muertes, asesinatos y unos 18 cadáveres, es la decoración más macabra que yo creo que jamás nadie ha podido imaginar, ¿no? Sí, porque mira, ahora mismo tengo delante la fotografía del cadáver de Bernice Warden, tal y como se la encontraron, y la verdad es que todos esos admiradores que tiene por internet, la verdad es que deberían de echarle un vistazo a este cuerpo destripado como una res, realmente colgado de un garfio de carnicero por un tobillo. En fin, es una visión espeluznante. Pero no era la única visión que iba a llenar de espanto al sheriff de Plainfield y a sus hombres aquel día. Abrieron ese granero y además el momento fue terrible porque estaba en plena oscuridad y fue el cadáver de Bernice Warden lo que rozó levemente el hombro del sheriff, le hizo pegar un salto y cuando miró hacia arriba vio ese cuerpo decapitado en esas condiciones. Y no era lo más terrible que iban a ver esa noche, porque cuando pasaron a la cabaña, a la casa donde vivía Ed Gein, aparte de encontrarse pues con
con un panorama que ya de por sí denotaba una personalidad sumamente trastornada, suciedad, desorden, revistas pornográficas. El cuarto de la mujer, si no me equivoco, de su madre, intacto, cerrado. Esa es la clave. No solo cerrado, sino tapiado. Estaba sellado con tablas y desde el día de la muerte estaba conservado como un mausoleo, como un monumento absoluto a su madre, que era posiblemente la personalidad que más influyó en él. El resto de la casa, incluso había abundantes excrementos humanos, es decir, estamos hablando de una persona que si tenía una necesidad ya no reparaba en las mínimas normas de la convivencia humana, no ni siquiera del respeto hacia sí mismo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que empezaron a encontrarse peculiares, por decirlo de alguna manera, piezas de decoración. Empezaron a encontrarse, por ejemplo, en la cocina cráneos humanos vaciados, cortados por la mitad para ser utilizados como cuencos, como platos. Empezaron a encontrarse que las pantallas de las lámparas estaban hechas con piel humana, tanto así como el tapizado de las sillas, como diferentes elementos, incluso prendas de vestir. Posiblemente las dos piezas más macabras es ese vestido de piel humana que citaba Carmen hace un momento, y luego un cinturón hecho con pezones humanos. Una cosa realmente inimaginable ni por el autor de terror más sanguinario. Vamos a hacer una pequeña pausa, Santiago, porque esto se pone... Pero es que son los datos que aparecen en los informes forenses. Pero Santi lo dice muy bien, es que ni Alan Poe ni Lovecraft, nadie puede idear, yo creo, una cosa tan terrible. Vamos a ver qué están diciendo nuestros compañeros, nuestros comentaristas de Milenio 3 en el 7640. Carmen. Pues bien, de Alicante, por ejemplo, nos dice uno de los peores fue el asesino de Rostov, que mató y violó a un montón de niños en Rusia durante la Guerra Fría. Chikatilo, otra vez. Además es muy curioso, Carmen, ver que no solo es un problema de Estados Unidos, es un problema de cualquier bloque, de cualquier política, en el Islam, por supuesto, también, luego vamos a hablar del vampiro del desierto, es decir... El hombre es el hombre. Y de cualquier país, de Exacto. Cualquier lugar. En mi pueblo, hace 35 o 40 años, un hombre mataba a los hijos de su vecina echándolos veneno en la papilla. Mató a 3 bebés, nos dice Víctor, desde Ávila. Me gustaría que hablaseis de Ted Bundy, y uno de los psico-killers más famosos. Enhorabuena por el programa, nos decía otro amigo. Pues vamos a hacerlo. Ted Bundy, el despedazador, o el descuartizador, o el asesino, o el monstruo de Seattle, otro de esos fijos en la galería del terror. Y lo ha dicho muy bien el comentarista de Milenio 3, famosos. Es que precisamente esta época de información global los ha hecho eso, famosos. Podríais hablar de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, un homosexual que se comía a sus víctimas, nos decía Salvador. Luego, pues muchas madres que después de la noticia de estos pequeños se preguntan cómo una madre teniendo a su bebé en las manos puede matarle. Y Helen, por ejemplo, desde Granada, nos decía que ha perdido a su bebé de 10 meses y que está destrozada, que se quiere ir con él y que no entiende cómo esa mujer, si es la madre, debe estar loca para hacer eso. Pues ante todo un abrazo para esa oyente de Milenio 3 y claro que que ánimo, sí. ánimo y a continuar por los todo. hijos o que ya tiene o que seguramente va a tener. Por favor, hablad de Albert Fish, para mí uno de los personajes más terribles de la historia, un auténtico psicópata, nos dice Oriol desde Barcelona. Ni trastornos psíquicos ni nada, tales aberraciones no tienen justificación, nos decía Tomás desde Palma de Mallorca. Desde luego que no la tienen y no estamos ni mucho menos justificándolo, al revés. La pregunta es qué se puede hacer con individuos de este tipo, porque parece que cualquier resorte democrático normal pues no alcanza. Dicen los forenses y los médicos que esta gente volvería a matar una y otra vez, aunque pasen 30, 40, 50 años. Es como si una especie de gen o de misterio que los forenses y los científicos han intentado investigar y lograr ubicar, y que parece que se esconde siempre, permaneciese ahí, casi como un rasgo de atavismo. Vamos a hablar luego también de caníbales, como si en algún momento dado este tecnológico ser humano del siglo XXI saltase un chip y nos llevara a eso, al atavismo del hombre de las cavernas, que tenía que comerse casi a sus semejantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? ¿A quién le ocurre? ¿Bajo qué manera? ¿Cómo podemos defendernos de todo eso? Sin duda, Jane, creó, no voy a decir escuela, pero luego también encima hubo emuladores. ¿Qué pasó con él? Fue ingresado directamente en hospitales psiquiátricos diversos. Hay un dato muy interesante, Santiago, esa casa del horror, que ha formado parte ya de la iconografía del cine de terror, como hizo Hitchcock con ese domicilio.
esa casa fue quemada incluso por los vecinos, que la consideraban poco menos que maldita en cuanto Ed Gein se fue de allí, ¿no? Sí, además no solamente eso, sino que con la connivencia del sheriff y de las autoridades, que muchos se temían que aquello, si no desaparecía rápidamente, pues algún desaprensivo se sintiera tentado de utilizarlo como un museo de los horrores. Fíjate que tal es el caso que la furgoneta que utilizaba para transportar a sus víctimas, para transportar los cadáveres que profanaba en los cementerios de la comarca, esa furgoneta no fue ni desguazada ni quemada, sino que al final terminó siendo exhibida por las ferias de los Estados Unidos como la furgoneta de Ed Gein donde llevaba sus cadáveres. Eso sí que es muy americano, sí, Santiago. De hecho, fíjate que hay historias dentro de los Estados Unidos, incluso muy anteriores y muy desconocidas. Había un personaje que era el Dr. Holmes, que actuó durante la Exposición Universal de Chicago a finales del siglo XIX. Este individuo creó un auténtico hotel de los horrores, equipado de tal manera que podía directamente introducir gas letal en las habitaciones de determinadas personas. Tenía una cámara de tortura, tenía un horno crematorio dentro del hotel y utilizó todas estas cosas primero para darse placer. Había un entramado de galerías subterráneas y de pasadizos secretos en el hotel, primero para satisfacer sus bajos instintos, pero luego además siempre escogía entre sus víctimas a personas que habían venido, sobre todo mujeres, que habían venido solas y que eran adineradas, y falsificaba telegramas para mandar dinero porque estaban disfrutando muchísimo en el hotel del Dr. Holmes y debían a quedarse una temporadita más. Al final fue descubierto y de verdad es una casa de los horrores comparable a la de Ed Gein, pero además es que la que estaba diseñada para matar era precisamente la casa. Fijaos, es curioso, porque hablando de Ed Gein, uno de los más célebres, o desde luego el más cinematográfico de los asesinos en serie, psicópatas, que nos ha legado el siglo XX, pues, como decía bien Santiago, no todo es de ahora, hay antecedentes. Ed Gein, se encontraron varias máscaras de cuero, que son las que le dan fama, de cuero humano, claro, que se podían poner a modo de careta y variar la expresión de uno, con ojos, nariz, orejas de otra persona. Claro, Ed Gein empezó robando cadáveres, velando el cadáver de su madre, robándolos del cementerio solitario también de Plainfield, un pueblo que, por cierto, nunca pasaba nada, nunca ocurría nada, y se convirtió en portada de los semanarios principales de todo el país. Una maldita fama, dicen algunos, para ese lugar tan tranquilo. Pero el detalle del necrófilo, el detalle del que merodea los camposantos y arrastra cadáveres con... vaya a saber usted cuál es el motivo, no es de hoy. Hay una historia asombrosa que es anterior a Ed Gein, pero es muy parecida. A ellos, la prensa los llamó hermanos muerte. Y realmente no eran hermanos, pero el aspecto era muy parecido, vestían con viejas levitas. Habría que irse al Edimburgo de 1820 más o menos. Entre 17 y 28 personas fueron asesinadas, ni más ni menos, por los dos William Burke y William Hart. Fijaos qué historia más curiosa y más inquietante, que luego puede hilarse con la de Ed Gein. En aquel entonces, en pleno siglo XIX, la ciencia avanzaba y los médicos, claro, ¿dónde experimentaban? Pues evidentemente en cuerpos humanos, en autopsias. Muchas veces estas primitivas maneras de dar clase, por ejemplo, a los alumnos, pues tenían que, proveerse de cadáveres, por ejemplo, de reos ajusticiados. Lo que era la horca proporcionaba una gran cantidad de cuerpos para estos exámenes médicos. Y fíjate qué cosa más terrible, fijaos amigos, qué cosa más terrible, porque, estos personajes, los dos William, eran lumpen absoluto del puerto escocés, absolutamente tirados, viviendo con vagabundos, y un día pensaron que, caramba, se habían enterado que pagaban bien, unas 7 libras por cuerpo. Y tuvieron la mala suerte, la buena suerte para ellos, que un compañero suyo, también un mendigo, Desmond, murió de un ataque fulminante al corazón. Los dos se quedaron mirándose y dijeron, caramba, ¿alguien va a reclamar alguna vez al pobre Desmond? ¿Y qué hicieron? Cogerlo, ponerlo con sus mejores galas, las pocas que tenía, y llevaron una carretilla por las calles de esa ciudad hasta llegar a otro terrible médico, el Dr. Knox.
Él les dio las 7 libras y entonces las cogieron y dijeron, caramba, esto son como 6 meses de trabajo en astilleros, recogiendo basuras. Entonces se encendió la espita que a veces es letal. Empezaron a merodear por los cementerios, por los camposantos, con un único objetivo: robar cadáveres para así, encima haciendo bien, mostrarlos y venderlos a la madre ciencia. Pero en aquel 1823, por ejemplo en Edimburgo y en otras ciudades, el temor a los ladrones de cadáveres, así se llamaron algunos libros y algunas películas a raíz de este hecho, que se convirtieron poco menos que en campos de concentración. Había verjas, había vallas, había torres. O sea, a ti te enterraban y era muy fácil que un ladrón de cadáveres con su carreta fuese para venderte. Cuentan que los boxeadores irlandeses y escoceses hacían enterrarse bajo contrato a 5 metros. ¿Por qué? Pues porque sus cuerpos musculados, sus cuerpos hercúleos, iban a ser una apetitosa carnaza para estos individuos del maldito carricoche de los muertos. Bueno, como se le puso la cosa tan difícil a los hermanos, entre comillas, William, lo que hicieron fue empezar a matar gente. 28 personas. ¿Quién iba a distinguirlo? Eran muertos muy recientes, decían ellos, y entonces los médicos tampoco, algunos tenían muchos escrúpulos. Querían hacer fortuna en base a asesinatos. Al final confesaron y fueron, bueno, uno de ellos fue ejecutado, por supuesto, el otro siguió viviendo y, lo que es curioso, cuentan que varias personas, ya enterrado, intentaron robar su propio cuerpo. Algo parecido, ese estigma atávico, Santi, se puede ver en este Ed Gein, que no es que sea un asesino múltiple, porque parece que hay 2 crímenes, pero sí lo que hace es llenar su casa de eso, de cadáveres de otras personas ya enterradas, ¿no? Sí, de hecho él empieza así, y hay quien dice que realmente cuando empieza su carrera de asesino es cuando empieza a aficionarse a la caza. Le llevan a una montería. Él vivía en una zona rural de los Estados Unidos y hay mucha caza mayor y especialmente ciervos. Él, curiosamente, lo que les hacía a las víctimas era destriparlas y despellejarlas de la misma manera que se hace con los ciervos cuando se les caza. Se les cuelga de una pata con un gancho y se procede a viscerarlos y a quitarles la piel. Algo se debió de disparar en el momento en que vio a aquellos ciervos desollados, que le debió de decir: yo quiero hacer esto con personas. Fíjate que esto, no te creas que es un caso aislado. Ha salido el caso de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, mencionado por varios oyentes. Él era una persona que es un asesino en serie muy tardío. Era una persona que tenía una sexualidad muy extraña, de hecho tenía una impotencia crónica que nadie sabía de dónde le venía, hasta que un día, en un lance extraño, intentó abusar de una niña pequeña, hubo un forcejeo, hubo un bofetón y surgió la sangre. Y en ese momento, justo en ese momento, Andrei Chikatilo tuvo una erección. Entonces fue lo que le hizo dispararse el chip de decir: esto es lo que voy a necesitar a partir de ahora. Y de ahí, pues, una carrera sangrienta de más de 300 víctimas. 300 víctimas, una historia parecida, ese bofetón con sangre, el de Erzsébet Báthory. Vamos a seguir con los comentarios de nuestros compañeros en el 7640. Sorteamos este libro de la estirpe de Caín, del profesor don José Antonio García Andrade, que nos indica eso precisamente. Hay como una puerta, un pasaje, donde ya se deja a un lado aquello del no matarás y empieza una carrera que es realmente tétrica. Dicen que cuando se mata una vez ya hay menos, desde luego, barreras para hacer una segunda o una tercera. Ese chip, como ha hecho Santiago, ese algo que se enciende en lo más profundo de este tipo de demonios humanos. Sí, por supuesto que son conscientes. Ellos saben lo que están haciendo, ellos saben lo que están contraviniendo una de las leyes más importantes del hombre, el no matarás. Pero lo que pasa es que ellos saben lo que hacen, pero no lo sienten. Ellos saben que es uno de los aspectos más importantes que puede tener, una de las leyes más importantes que tenemos que acatar todos nosotros, el no matarás, el cainismo que decíamos anteriormente, de cuando Caín mata a su hermano Abel, que es una de las investigaciones más importantes que nos llevan al estudio de la criminalidad y de la criminología. Y estos sujetos, pues nos encontramos esa falta de resonancia emocional, ese narcisismo,
esa sensación de prepotencia, porque ¿qué más prepotencia puede tener una persona que disponer de la vida del otro? La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Disponer de la vida del otro. Ed Gein y los antiguos resucitadores de los que hemos hablado parece que querían eso, poner la vida de otros a su entera disposición, hacer lo que quisieran. Esos trajes de cuero que han protagonizado muchas pesadillas, sobre todo en los adolescentes estadounidenses, en el fondo eran una especie de vudú macabro del siglo XX, intentando revivir. Dicen, yo no sé si era verdad, Santiago, que incluso Ed Gein, se comentó eso, tenía visiones con el espectro de su propia madre, que le venía a visitar cada noche. Cuando ya estaba, es que imaginaos la escena, con las 15 caretas de piel humana, con los ojos extraídos, colgadas de los ganchos de carnicero, durmiendo ahí tranquilamente, dicen que del cuarto tapiado de su madre salía el espectro de su madre. Es lo que él en su cerebro veía. Hablábamos de esa puerta misteriosa, esa puerta de la mente, esa puerta de cuando se abre empieza la auténtica caja de Pandora, que quién sabe si todos tenemos dentro de alguna manera, en mínima proporción, ojalá no sea así, pero algunos individuos lo llevan a las últimas consecuencias. Hay que tener mucho cuidado con todo eso, hay que tener mucho cuidado, por supuesto, y este es un mensaje para los padres, también con la infancia, porque muchas veces vemos también qué resultado ha tenido esa educación absolutamente represiva, esos malos tratos que luego han seguido larvándose en ese cerebro que se convierte en el cerebro de la bestia. El que ha matado una vez tiene muchísimas más facilidades para matar una segunda vez. Esto se habla de los leones. Cuando un animal o cuando un animal salvaje mata una vez a un ser humano, la posibilidad de que vuelva es muy fácil. Es decir, es como una puerta que abres y una vez que está abierta pasas por ella más veces. Por lo tanto, estos asesinos que a veces ocurre, que son muy reincidentes, es como una cadena en la cual se ha roto la censura primera del matar al ser humano y ya lo hacen sistemáticamente. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640, como el de Yolanda, que nos dice: un psicópata no tiene sentimientos, es perfectamente consciente de lo que hace, pero no le importa. Saludos desde Barcelona. En Sevilla, año 43, Trinidad Panadero, 16 años, niñera, se dedicaba a envenenar a bebés. ¿Cierto? Una asesina precoz, ¿nos parece? Nos dice Maika. Hay una larga tradición de mujeres envenenadoras en España. El envenenamiento siempre ha sido un modus operandi muy típico de las psicópatas asesinas. Tenemos el caso de la mujer de Pilar Prades, la mujer envenenadora de Valencia, que encarnó para siempre en la televisión, ya en La huella del crimen, Terele Pávez, y que fue ajusticiada a garrote vil, y otras 3 o 4 en el siglo XX han sido sentadas en ese caballete de la muerte, con esa argolla, en España por asesinatos con veneno. Sí, hay además un caso que yo creo que puede romper la barrera que ya puso en su día Andrei Chikatilo, como con el caso récord, que no se sabe ni siquiera cuántas víctimas tuvo. ¿Qué me dices? Se llama Catherine Snover. Y es una señora, por llamarla de alguna persona, tiene más de 100 víctimas confirmadas. ¿Confirmadas? Confirmadas. Fue detenida el 23 de agosto de 1998, es un caso relativamente reciente, y esta era una asesina en serie muy peculiar. Efectivamente era envenenadora, como tú muy bien dices, Iker, es un procedimiento que suelen elegir las mujeres que se deciden a matar, pero no conocía a sus víctimas. Ella escogía, a través de la guía telefónica, a través del correo, víctimas al azar, y les enviaba por correo un sobrecito de cianuro, camuflado como una muestra de un nuevo refresco, de unos sobrecitos para adelgazar, de cualquier cosa que simplemente había que disolverlo en agua y se lo tomaban. 30 segundos después de aquello, la persona estaba muerta. No había móvil económico, no había móvil personal. Insisto que posiblemente en aquella época en todos los Estados Unidos posiblemente cientos de personas fueron diagnosticadas en sus certificados de defunción como muerte súbita. Nadie se molestó en hacer una autopsia, porque tampoco ¿quién iba a matar a esta persona? Y Catherine Snover pues puede ser actualmente, hasta que se le confirme un número total de víctimas, que todavía la investigación está abierta, pues puede ser la que rompa el récord tristemente célebre de Andrei Chikatilo.
Vamos con un miembro de las fuerzas de seguridad, en este caso Policía Nacional, que nos dice: puedo asegurar que no estamos preparados para crímenes de la magnitud de la que habláis. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un abrazo para todos los amigos que velan por nuestra seguridad, en una noche como hoy especialmente, además. Buenas noches. ¿Podríais hablar del asesino de ancianas? Coleccionaba cosas de sus víctimas y no se sabe el número exacto. Daría para un programa entero, nos dice Marta. Hola Iker, ¿podrías explicar la verdadera historia de Aníbal Lecter? Es un personaje que me apasiona y me aterra a la vez, nos dice Javi desde Badalona. Contándolo o sondeando con figuras como la de Jane. Sobrecogedores, seres racionales, simplemente somos animales y los peores. Tenemos capacidad de buscar y hacer el mal, nos dice David desde Zaragoza. ¿Cómo es posible que una madre pueda hacer eso? Además, más de 9 veces. No tiene perdón ni siquiera estando enferma. Gracias por los programas que hacéis, nos dice Carol desde Madrid. A ver cuando habláis del asesino de Rostov. Sí, bueno, oye, lo de Chikatilo se convierte en una especie de petición. Primero, ante todo, agradecer a los oyentes 7640, sorteamos ese libro de la estirpe de Caín, del forense don José Antonio García Andrade, de temas de hoy, pero es que saben mucho, eso siempre lo tenemos claro, pero ese asesino de todavía casi el bloque soviético en aquella época... Es uno de los que más preguntan, sí, que más se ha quedado en la mente de las personas. Una bestia sanguinaria. En la segunda hora vamos a conocer, por ejemplo, esa figura, la de Ted Bundy, ese depredador de Seattle, pero también vamos a intentar, aparte de sondear el ciberespacio, sondear las noticias. Vamos a ver si los amigos oyentes pueden ayudarnos, porque ha habido varios casos en España que siguen sin resolver y que muchas veces sabemos que pueden dar origen aquí. Muchos miembros de la Policía Científica, de la Policía Nacional nos lo han comentado, en antena por supuesto, que hay casos que no se sabe cómo van a continuar, cómo van a seguir, y están ahí. Fijaos la noticia, en junio del 2004... en la playa de la Barceloneta se encuentra una mujer despellejada como haría Jane con sus víctimas, diseccionada, como dijeron las noticias, como por obra del bisturí de un médico, y metida en una maleta. Y sin cabeza. Recientemente ha vuelto a haber otro hallazgo parecido, en la misma playa y en el mismo rincón. Y son noticias que, bueno, que pasan, que se van, que no hay un hilo, una hilazón. Pero la policía sabe que posiblemente hay varios psico-killers actuando en España, y eso es verdad, porque siempre los hay. Vamos a sondear las noticias de actualidad de nuestro país y vamos a conocer no solo los peores o los más terribles psico-killers que han dejado huella en el mundo, sino en nuestro país. El ranking macabro que nunca deberíamos hacer, pero que existe. Personajes como el arropiero, personajes terribles como el matamendigos, el mataviejas, nombres para la historia de ese lado oculto. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora, solo tenemos que entenderlas. Milenio 3. En la SER. ¿Estáis ahí? Nosotros seguimos aquí a las 2:06 con 28,2 grados. Pregunto esto porque sé que el programa de hoy es bastante duro a nivel del gran demonio humano que es el hombre a veces, en ocasiones. Por desgracia, ocasiones creemos que excepcionales. A veces también el cine, lo decíamos, en novelas como Psicosis, luego pasadas al cine, en La matanza de Texas, en El silencio de los corderos, recrearon la historia de este gran icono de lo que es la cultura pop marginal americana, Ed Gein, el hombre conocido como Cara de Cuero. El cine, qué curioso, en diferentes versiones, en diferentes recreaciones y remakes, como dicen ahora, pues le agregó otros elementos, no aquellos elementos del cazador, ¿no?, el garfio, el cuchillo, podador de carne, sino lo hicieron más moderno, con otro tipo de armas. ¿Qué coño hacéis en mi casa? Oiga, buscamos a nuestro amigo, ¿vale? Luego nos iremos. Tú no diriges la situación, chaval, así que cierra el pico. Está chalado. Escuchad, retrasados. Estáis muertos y aún no lo sabéis. ¡Sherry, vamos! ¡No!
Juanma Frasquet a los mandos de esta nave del misterio que, bueno, no hace falta ni siquiera nombrar los elementos que aparecían ahí. Esa célebre sierra mecánica que, por cierto, Santiago Camacho, nuestro invitado y compañero, eso de la sierra mecánica se inventó después. Fue una especie de elemento agregado por la industria hollywoodiense, ¿no? Sí, en el caso de Ed Gein en concreto, sí. Lo que pasa es que sí ha habido no uno ni dos, sino varios asesinos en serie que sí se han servido de sierras mecánicas. No sé si es tanto de sierras mecánicas, que hay un detalle macabro, pero bueno, es decirlo, que la sangre lógicamente terminaría gripando el motor, terminaría haciéndolo absolutamente inservible. Eso sí que es una fantasía hollywoodiense, pero sí que se han servido de sierras circulares, de sierras eléctricas, etcétera, etcétera, para despedazar los cadáveres. Lógicamente uno de los problemas que se le plantea al asesino en serie, que es sorprendente como en muchos casos el asesino en serie se lleva a su propia casa a las víctimas y luego se le plantea el problema de deshacerse del cadáver. Y en muchos aspectos ha habido digamos, de los métodos más imaginativos, pero muchos de ellos han recurrido a despedazar el cadáver con una sierra de bricolaje, vaya, y irlo repartiendo en bolsas de basura o como sea. Y posiblemente pues esos cadáveres, gracias al tremendo avance que han sufrido las ciencias forenses en los últimos años, pues han terminado en muchos casos llevando a la misma casa del asesino. Otros han sido mucho más originales. Me estoy acordando del caso de Issei Sagawa, el japonés que guardó a su novia asesinada en el refrigerador y se la fue comiendo poco a poco, ¿no? Pero vamos, estos son casos marginales y efectivamente pues alguna vez se ha recurrido a la sierra, pero nunca mecánica, porque no funciona bien con estas cosas. Casas de los horrores. A veces el horror duerme, palpita en el cerebro humano. Hace no mucho tiempo, Salvador Ortega, pionero de la Policía Científica Española, amigo de este programa, que encarceló y atrapó personalmente, por ejemplo, al psicokiller más letal que ha habido en este país, en España, acudía a un congreso donde especialistas en asesinos en serie debatían, proponían sus hipótesis de investigación. Eran los más famosos de todo el mundo y se concentraron en Valencia. Y Salvador Ortega, fíjate con qué conclusión venía, una conclusión un tanto desesperanzadora. ¿Dónde estaba el verdadero enigma? Del funcionamiento del cerebro no se conoce nada en absoluto. Las últimas investigaciones mucho más directas que se han hecho estaban pues que hay anomalías que se han encontrado en asesinos en cuanto al lóbulo frontal. Parece ser que ahí existe unos cortocircuitos, para que lo pueda entender la gente, dentro de la ramificación de señalización del cerebro, y que estos cortocircuitos pueden naturalmente inducir a que se llegue a descubrir una mayor violencia. Otro compañero y excelente periodista de la revista Interview, Manuel Marlasca, que ha hecho diversos libros sobre el asunto de los asesinos en serie, incidía no solo en el cerebro, sino en cómo se cura esto. Es la gran pregunta, imagino, que están haciendo, Carmen, en el 7640 nuestros compañeros y comentaristas de Milenio 3. ¿Cómo demonios se cura esto? Sabemos que hay un mal, pero un mal que además parece que es irreparable de alguna manera. Escuchamos a Manuel Marlasca. Muy poco se sabe sobre por qué hay personas así. Estas personas siempre han sido lo que hemos conocido todos como personas malas, básicamente malas, que tenían la maldad, que desde chicos torturan animales, que desde chicos abusan de sus compañeros, ¿no? Entonces hay estudios en Estados Unidos, por ejemplo, el profesor Pincus está haciendo un estudio de eso, que es estudiar sus cerebros con unas técnicas muy modernas que se llaman las técnicas de neuroimágenes, que es tratar de ver en el cerebro si tienen en alguno de los lóbulos del cerebro hay algún tipo de malformación o de defecto que pues anule esta capacidad de empatizar con el resto de la humanidad, ¿no? Pero desde luego sigue siendo un gran enigma y sigue siendo la gran deuda pendiente que tiene la psiquiatría moderna, ¿no? El qué hacer, sobre todo con los psicópatas, porque un psicópata puede estar en prisión 20, 30, 40 años y no va a dejar de ser un psicópata. Milenio 3. En la SER. Sube, baja, anda, corre, para, ordena, estudia. En el día mandan todos. En la noche mandas tú. La noche es para la libertad, la amistad y la fiesta. La noche es para los búhos. Entra en su magia con Licor 43. Búho 43. Nadie sabe más de la noche. ¿Estás seguro de todo lo que ves?
y todo lo que oyes. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. Dos y 13. Vamos a hacer un pequeño repaso informativo. Hoy el equipo ha estado trabajando a tope. Katia Rocha, Rebeca Collado y Carmen Porter han, echado humo buscando información. Y es curioso porque uno se da cuenta de que, claro que hay casos clásicos y figuras ya emblemáticas, pero es que la actualidad constantemente nos deja casos sin resolver que huelen mucho a asesino psicópata. Y esto inquieta de verdad. El 5 de junio del 2004, como yo decía, un indigente se encontraba, mientras rebuscaba en unos contenedores de basura. ¿Cuántas veces empiezan estos casos así, con esos hallazgos? O ese llamar a una puerta equivocada. Una bolsa de deportes, dentro de la cual se encontraba un cuerpo descuartizado. Hay más informaciones sobre lo que se llamó el diseccionador de la Barceloneta. El hallazgo se realizó en la playa de San Sebastián, en el barrio de la capital catalana, La Barceloneta. Se trataba del cuerpo mutilado de una mujer blanca de entre 50 y 65 años. El cadáver tenía las extremidades separadas del tronco y había sido introducido en varias bolsas de plástico que a su vez se guardaron en una de deportes. Pero los policías que siguieron el caso nunca pudieron encontrar la cabeza de la víctima ni otras partes del cuerpo. La muerte de la mujer al parecer se debió producir pocas horas antes, ya que el cuerpo no tenía aún signos de descomposición cuando fue hallado. Al cabo de los días, gracias a los análisis dactilares, se pudo averiguar que el cadáver era el de María del Carmen Barranco Villafañe, de 64 años y de nacionalidad argentina. Poco tiempo después, 3 pakistaníes eran detenidos como presuntos autores del asesinato y más tarde eran puestos en libertad a la espera de juicio. Pero no iba a acabar todo ahí, que el pasado 22 de julio, hace apenas unos días, unos bañistas que paseaban a su perro hallaban en la misma playa una cabeza humana semienterrada en la arena dentro de una bolsa de basura negra. Inmediatamente llamaron a la policía, que se personó en el lugar y con perros adiestrados localizaron a pocos metros, enterrados a unos 70 centímetros de profundidad, más bolsas con vísceras, partes del tórax y de 2 extremidades inferiores, piernas, de la rodilla hasta los pies, precisamente algunas de las partes que faltaban al cadáver de la argentina asesinada el año pasado. Por el momento no se ha podido averiguar si los restos pertenecen a la misma persona o no. Se están haciendo los análisis pertinentes, pero en el caso de serlo, pues se reabriría ese caso, ese asesinato, y volveríamos otra vez dentro con esos de lo que cabe, 3 presuntos. Dentro de lo que cabe, ojalá culpables. Sea el mismo cuerpo, porque es mucho más grave que sean 2 cuerpos distintos. Porque si no estaríamos hablando de 2 personas asesinadas y descuartizadas. En el mismo lugar. Rebeca, en el mundo también hay diversas noticias que podemos ir repasando entre las dos si queréis tranquilamente, porque un sondeo breve de cómo está el planeta en estos asuntos, y es que las noticias bullen constantemente, ¿no? Sí, así es. Iker, en España hay casos como el del asesino de ancianas en Santander a finales de la década de los 80. Se trataba de un albañil, José Antonio Rodríguez Vega, que fue culpado de al menos matar a 16 ancianas. Uno de los de ranking sin duda más importante, ¿no? En España tenemos ese como gran figura, no el que más, pero uno de los que más. Sí, que además incluso antes teníamos a José Antonio García Andrade, que fue el que le trató como psiquiatra forense, y desde el cual llegó a amenazar incluso públicamente a este forense, a don José Antonio García Andrade, diciéndole que no, que él no era así, tenía una forma, no estaba de acuerdo con el análisis psiquiátrico que había hecho de él quería permanecer como un héroe, como alguien que había acabado con la vida de esas personas y se le tenía que considerar, según él, un héroe. Hay una cosa que a propósito de este caso sí que me gustaría apuntar, y es que los asesinos en serie y los psicópatas no lo tienen precisamente fácil en prisión. El asesino de ancianas fue ajusticiado, asesinado por sus compañeros de la cárcel, pero no es ni muchísimo menos el único caso de psicópatas, de asesinos en serie que han sido asesinados, que han aparecido ahorcados misteriosamente en sus celdas. De hecho, por ejemplo, hasta el famoso Doctor Muerte, el médico aquel que asesinó a más de 200 ancianos administrándose una inyección letal de heroína, una sobredosis, simplemente se dijo que en principio que tenía buenas intenciones, pero eran personas, muchos de ellos perfectamente sanas, era un completo psicópata. También pereció en la cárcel en extrañas circunstancias. El conocido como hijo de Sam, que también tuvo a la ciudad de Nueva York en jaque durante un tiempo, fue
casi degollado. Lucía ha partido entonces una cicatriz de 54 puntos de sutura en el cuello, también por sus compañeros de prisión. Digamos que es como el caso de los violadores o de las personas que abusan sexualmente de niños, ¿no? Son personas que lo tienen muy, muy, muy difícil una vez están en prisión. La cárcel impone también su propia ley con estos individuos, ¿no? Más cercano, cronológicamente hablando, en España también, el asesino de La Baraja, que fue un total de 6 asesinatos y 3 tentativas que tuvieron una sorprendente resolución el 3 de julio, cuando el joven de 26 años, Alfredo Galán, se entregó en comisaría de Puerto Llano afirmando ser el asesino del Qué curioso. Casi nos olvidaba ya este personaje, ¿verdad? Y iba dejando ese elemento. Ahora, la solución, como decía antes Santiago Camacho, nuestro compañero, sería saber si dejaba esos elementos para retar a la policía o porque realmente pedía de alguna manera auxilio ante su mal, ¿no? Fíjate que luego hay casos que realmente nos sorprenden cómo pueden estar entre nosotros personas que en sus países de origen han cometido asesinatos que son considerados como asesinos en serie. Gilbert Antonio Chamba Jaramillo, acusado de la muerte de la joven leridana María Isabel Bascuñana. Bueno, pues a este hombre se le pilla por ese asesinato y entonces se dan cuenta de que Interpol confirma que es un asesino en serie conocido en su país como el monstruo de Machala. Hace 4 años que vivía en nuestro país, en España, y como no, después de ser condenado en Ecuador por el asesinato de 8 mujeres, cumplir apenas unos años de condena, nadie sabe cómo ni por qué, pues sale de la cárcel, logra rápidamente conseguir un pasaporte, se viene a España, empieza a trabajar como albañil y de repente vuelve a cometer otro asesinato. Sí, el ejemplo de que claro, como no una puede persona huir de su estas propio cerebro. características, a un asesino en serie que en su país ha matado a 8 personas, le dejan entrar en el nuestro y tenerle aquí y, como no, vuelve a asesinar también en nuestro país, en este caso la víctima María Isabel Bascuñana. ¿Cómo le llamaban a este individuo, Carmen? El monstruo de Machala. Superado, por ejemplo, en este ranking que estamos haciendo terrible, por Daniel Camargo, también ecuatoriano. Mató a 150 personas, le conocían como la bestia de los Andes, y fijaos el caso más curioso. Estaba enamorado perdidamente de su esposa y un buen día pilla a esta con otro hombre en la cama. A partir de ese instante, el odio hacia las mujeres que tenían cierto parecido físico con la suya le convirtieron en eso, en un masacrador de féminas en Colombia y Ecuador. Estuvo matando durante 20 años sin ser atrapado. Y fijaos qué curioso, en una aduana y prácticamente en un reconocimiento espontáneo, tampoco muy importante, entre mendigos en una redada, la policía ecuatoriana sorprende a uno de ellos, auténtico lumpen, con barba, muy envejecido. Parece que todos los psico-killers que llegan a viejos lo pasan bastante mal. Es como, yo no sé si tendrán remordimientos, dice la ciencia que no, pero estaba en estado lamentable. Y este mendigo llamó la atención porque tenía una maleta demasiado lujosa. Un hombre hecho un harapo con una maleta, no sé de qué marca, demasiado lujosa. La abren y estaba todo lleno de prendas con sangre. Ahí empieza a cantar, hablando en argot policial, Daniel Camargo, un alumno aventajado de este otro ecuatoriano tan simpático que teníamos aquí trabajando y que ha matado a una chica en Lérida. Haciendo de las suyas. En menor grado también, pero hace apenas 2 veranos, el caso de Tony King, que vino y tras el enjuiciamiento aquí en España, ahora se está investigando porque hay casos en Inglaterra, son 3 ahora los que se están investigando. Es verdad que él tenía ya un pasado, pensamos en Tony King solo delictivo, como el causante de una muerte aquí, pero claro, que había una medio probada. Sí, pero es que, claro, había un largo trayecto de este monstruo también, como le conocían allí en las Islas Británicas, ¿no? Otro conocido también, el hijo de Sam, que comentaba antes Santi, Ted Bundy, que asesinó a 28 prostitutas en la Florida. Ed Kemper, que violaba, asesinaba y descuartizaba a sus víctimas. Fueron todas jóvenes, bellas y colegialas. También Jeffrey Dahmer, que además carnicero de Milwaukee. Eso es. Y en todo el mundo este fenómeno es frecuente. En Colombia, Garavito, que comentábamos, el monstruo de Génova. En Ecuador, Pedro López Monsalve, quien también asesinó a 60 niños y niñas. Thierry Paulin, el asesino de las ancianas, parecido al caso de España, pero este es en París y fueron 21 el número de viejecitas. O sea que lo que estamos viendo con este repaso informativo de nuestra redacción es que los comportamientos son idénticos en cualquier país, en cualquier entorno, que los mismos criminales que han ocurrido en España también tienen su
casi su doble, ¿no? En Estados Unidos, en Colombia, en Rusia. Allí están los crímenes y las noticias siguen siendo inquietantes porque, por ejemplo, también había una historia rara. Yo no quiero alarmar a nadie, pero era eso de Ponferrada, varios crímenes o varios accidentes mortales en un mismo instante, ¿no? Hubo 4 extrañas muertes en extrañas circunstancias que no se han aclarado. Yo creo que por el momento, en determinado día se acabaron las noticias sobre esos casos. La policía tampoco dio más información y lo cierto es que eran 4 muertes. Algunas parecían de golpes en la cabeza, todas situadas en lugares donde cerca había agua, algunas en un río, otras en estanques, en depósitos con agua, y no se ha vuelto a saber nada de esos asesinatos de Ponferrada. Silencio de la prensa total. Por cierto, Carmen, en el Islam tampoco se salvan. En Teherán, el llamado vampiro del desierto, hace bien poco fue ajusticiado, ahorcado, también era un psicópata, o sea que nadie crea que esto es un fenómeno, por ejemplo, europeo o americano. Mohamed Viajet, de 30 años, que violó, mató a 17 niños y a 3 adultos. La mayoría eran refugiados afganos. Lo hizo en los 2 últimos años y después de matar a esos niños, pues había empezado a alimentarse de ellos en algunas de las ocasiones. Canibalismo, del que luego vamos a hablar. Santiago, dime. Hay un caso también muy en el mundo islámico, que es el de Javed Iqbal, que fue en Pakistán hace apenas unos años. Y es curioso porque ahí en Pakistán le aplicaron o le intentaron aplicar la Sharia, la ley del talión absoluta. Él estrangulaba a niños vagabundos, abusaba sexualmente de ellos, los despedazaba en trozos muy pequeños y luego se deshacía de ellos, el problema que decíamos antes, en cubetas de ácido. Pues su sentencia fue precisamente ser estrangulado en una plaza pública, ser descuartizado en trozos pequeños y ser su cuerpo disuelto en ácido. Curiosamente, ahí funcionó mucho antes que la Sharia funcionó la ley de la cárcel. Y fue uno de estos asesinos en serie que misteriosamente fue encontrado ahorcado en su celda. Por cierto, 7640, palabra milenio, el libro de don José Antonio García Andrade, de la estirpe de Caín, título que puede ir perfectamente con nuestro programa. Hay un nombre, Rebeca, veo una fotografía suya ahí, hace unos 12 años se hizo célebre. Se van a cumplir 12 años dentro de poco de la historia más terrible. Nos piden que hagamos un programa sobre ella. Es una historia con tantas aristas que nos resistimos en muchas ocasiones. El nombre de Anglés, de Antonio Anglés, que aparece en varias ocasiones por parte de los oyentes que quieren saber o quieren suponer qué pasó. Caso aparentemente cerrado, no se ha encontrado nada de él. Es uno, sin duda alguna, de los supuestos, ahí hay que decirlo, psicópatas criminales que está en ese museo que siempre se va haciendo. Antonio Anglés, cuya foto tienes ahí, Rebeca, ¿no? Sí, eso es. También, perdona Rebeca, nos apuntan uno de los casos terribles, como es el asesino de la katana, el que todos recordaréis que mató a sus padres y a su hermana, que además era deficiente mental. Perdona, Rebeca. No, nada, muy curioso también en Australia, que podría ser el nuevo presunto Doctor Muerte. Está en búsqueda, Yatan Patel. Es un doctor que se está investigando porque hay 87 muertes misteriosas. No se sabe bien si es incompetencia profesional. Otro doctor muerte. O un nuevo doctor muerte. Qué curioso, hay varios ya, desgraciadamente. Pues fíjate que estaba oyendo el repaso que estaban haciendo Carmen y Rebeca de la historia criminológica española y de nuestros asesinos en serie. Hay un personaje, José María Jarabo, ¿sí?, que simboliza lo que es el psicópata mejor que ninguno, a pesar de que apenas tuvo 3 víctimas. Pero el psicópata, como decía al principio, es la persona que no repara en nada para conseguir lo que quiere. No te me adelantes, Santiago, porque además tenemos a un invitado y a un amigo excepcional que lo va a resumir perfectamente y nos cuentas ahora. Precisamente, tenemos telepatía, Santiago, y vamos a hablar ahora de Jarabo, precisamente, porque se le considera el primer psicópata español. Acabamos esta ronda de información, si os parece, compañeras, con esta crónica asombrosa antes de hablar de Jarabo, en París. Hablabais de París como lugar de algunos acontecimientos. Esto no tiene nada que ver con la criminología, pero ha causado un tremendo estupor en el país galo. Se ha encontrado un arsenal terrible, 315, si no me equivoco, 351 embriones, y muchos hablan también eso. Fetos y niños recién nacidos. Han acusado de Doctor Muerte a quien estaba con esta historia. Otros hablan, por supuesto, todos los forenses que hemos podido preguntar dicen que no.
que era una falta de método, que desde luego no hay ansia criminal ninguna, sí de experimentación. Casi nos devuelve esto a los tiempos de los resucitadores y de la ciencia apilando cuerpos. Pero claro, que en el siglo XXI se descubra esto en la Ciudad de la Luz es inquietante, por lo menos. Octavio Martí, el corresponsal en París, nos lo cuenta. El descubrimiento de los restos de 351 embriones humanos, fetos recién nacidos muertos, es macabro y sorprendente. Macabro porque relacionado con la muerte, las malformaciones y la infancia. Sorprendente porque remite a prácticas propias del siglo XIX y sobre todo porque supone no respetar la ley vigente que obliga a enterrar o a incinerar los cuerpos resultantes de abortos terapéuticos o de partos desafortunados. El Hospital de Saint-Vincent-Paul de París, un centro universitario, no ha tenido en cuenta las reglas. La curiosidad de una madre que quería ponerle una fecha precisa al entierro de un bebé que nació muerto ha puesto en evidencia el extraño disfuncionamiento hospitalario. Para unos se trata de un problema administrativo ligado a viejas prácticas médicas de autopsia sistemática. Otros denuncian un hipotético tráfico de tejidos humanos. El primer ministro ha ordenado una investigación. Milenio 3. En la SER. Móviles no, perros no, silencio sí, prohibido parar, prohibido... El día siempre está escrito, la noche por escribir. La noche es para reír, jugar, bailar, disfrutar. La noche es para los búhos. Entra en su magia con Licor 43. Búho 43. Nadie sabe más de la noche. ¿Alguna vez, estando a solas, has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan al 7640. La verdad es que los oyentes realmente están más aterrados con este tema, que es puramente policial, puramente real, que con algunos de los casos pues que pueden ser supuestos espíritus, fantasmas. Y es que da más miedo pensar que tenemos a esta serie de elementos paseando por nuestras calles. En fin, hay alguna, incluso a ver si encuentro luego el mensaje de alguna amiga que dejó entrar en su casa o le enseñó su vivienda a un asesino del que luego se supo que había matado a 3 personas. Terrible. El motor de la motosierra, Santiago Camacho, este es para ti, está aislado de la cadena, con lo tanto se puede matar. Esa cadena no se gripa cuando matas a la persona. Los comentaristas de Milenio 3 son así. Desde León, los muertos aparecidos en Ponferrada. Se dijo que habían aparecido sin órganos, nos dice otro amigo. Yo, la verdad, no tengo confirmación de esta noticia que nos dan, pero esto investigaremos. Ser, claro, elemento también un poco de leyenda urbana y surgido por el silencio, precisamente. Hace un par de años vi en la tele un reportaje sobre un estudiante de medicina en España que descuartizó a un amigo en la bañera y lo bajó a trozos en bolsas. El descuartizador de Cádiz. El hermano de una amiga mía halló un cadáver en la Barceloneta por esas fechas, nos dice Edu. Estudio medicina y os puedo asegurar que es tremendamente complejo el cerebro como para ver si hay relación con los actos violentos, nos dice otro amigo. He trabajado con psicópatas y sus miradas son tan frías que te dejan pesadillas para toda la vida, decía Maite desde Madrid. Estoy empezando a pensar que existe realmente la maldad pura en el ser humano, piensa Belén desde Burgos. Vamos a hacer un rápido repaso por el ranking español, ¿os parece? Caramba, ahora estaba aquí, estamos todos en penumbra con esta música de Buena Juanma, con todo esto lleno de papeles, de libros, el ordenador de Santi, y he vuelto a encontrarme con la cara de... Ahora estoy marcándola con un círculo de Richard Ramírez. Esa cara te lleva persiguiendo días, Sí, el merodeador nocturno, con su símbolo, con su pentáculo en la mano. Es la mirada del psicópata, exactamente. Bueno, vamos a España, ¿os parece? Vamos muy rápido con el ranking. Hay nombres como Arropiero, Mataviejas, El Escalero, Matamendigos, El Sacamantecas, que tienen que estar en esa orla negra. Hablaba Santiago, con su telepatía habitual, de Jarabo. Pero Jarabo tenía un nombre concreto que era muy largo. Ya veréis qué nombre tan largo tenía Jarabo. Nos hace una crónica perfecta, sintética total, nuestro compañero, Paco Pérez Avellán. Además, fijaos qué curioso, porque él hace un libro en su época llamado Jarabo, de unas 400 páginas, donde me decía siempre, caramba, es imposible sintetizar todo esto aquí. Sin embargo, en apenas un minuto, ya veréis, la historia del primer psicópata, al menos la ciencia así lo diagnostica, español. José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris es el primer psicópata oficialmente reconocido en la historia criminal española. Es el último ejecutado
en el Garrote Vil por la jurisdicción ordinaria en España. Todo el mundo se conmovió, todos los periódicos le dedicaron grandes espacios, no se hablaba de otra cosa, aunque suene atópico. Había enormes colas para entrar en la audiencia provincial de Madrid y poder contemplar el juicio a Jarabo. Jarabo era una persona que enamoraba a todas las mujeres. Se dice, la leyenda lo dice, que estaba excepcionalmente dotado, que tenía una virilidad fuera de lo común, de tal forma que todas las mujeres caían rendidas a sus pies. Jarabo era una persona que se dedicaba sobre todo a disfrutar, a vivir la vida. Entraba en un hotel, por ejemplo el Hotel Emperador, invitaba a todo el mundo que estaba en la barra, en la cafetería, o subía a la piscina y hacía traer refrescos para todos. Gastaba sin cuento hasta que se quedaba sin dinero, y entonces su problema era volver otra vez a reunir el suficiente dinero para seguir disfrutando la noche de Madrid sin límite de ninguna clase. Por esto mató a 4 personas, una de ellas estaba embarazada, y esto quizá fue lo que le llevó sin ninguna duda a la condena de muerte. 4 condenas de muerte, y fue finalmente ejecutado en 1959. Todo un fenómeno, desde luego, don Paco Pérez Avellán, con una historia que le marcó y le obsesionó, la de José María Jarabo de la Cruz Pérez Morris. Salvador Ortega pudo atrapar al número 1 del ranking, el arropiero, Manuel Delgado Villegas. Este es su retrato del horror. Nombre: Manuel Delgado Villegas. Alias: El Arropiero. Lugar de actuación: España, Francia e Italia. Nacido en 1943. Profesión: sin oficio conocido, y en sus últimos días en libertad. Vendedor de dulces de arrope. Estado civil: soltero. Estatus: fallecido. Número de víctimas: 48 asesinatos confesados, 7 probados y 2 en grado de frustración. Periodo de actuación desde 1964 hasta 1971. Modus operandi: estrangulación, sofocación y golpes mortales. Ese era el arropiero, y esta la persona que le atrapó, Salvador Ortega, nuestro querido amigo. Nos estamos preguntando hace hora y media si hay algún rasgo distintivo, si podemos saber si el que tenemos enfrente es un psicópata asesino, y es imposible. Es más, Salvador Ortega dice que si hubiéramos visto al arropiero, con quien pasó él 3 años de su vida desenterrando cadáveres en la investigación, nos hubiéramos reído de él. ¿Por qué? Siendo un asesino despiadado. Escuchamos a Salvador. Quizás el más importante español, que es mi propio estigma, ¿no? Que es Manuel Delgado Villegas, el arropiero, que nos confesó 48 crímenes y se le pudieron probar en 8 y 2 en tentativa. Manuel Delgado Villegas fue una problemática incluso en su propio estudio, porque fue la primera vez que se descubre en España un problema cromosomático, que era precisamente de una doble Y en el cromosoma del sexo. Se le tipificó del supermacho, cuando en realidad luego después las siguientes investigaciones nos han demostrado que no tenía nada que ver con eso. Yo creo que eso apartó un poco la investigación científica que se hacía sobre él, y hubo varias clasificaciones, y nosotros en nuestro contacto con él durante 3 años que tuvimos que convivir cara a cara y muy unidos, yo puedo decirte, la primera impresión que causaba era de risa, porque el hombre tenía un bigotito así muy parecido al de Cantinflas, y era disléxico, tenía falta de formación absoluta, y por lo tanto el primer contacto que mantenías con él era alguien que tartamudeaba al empezar a hablar y que confundía ciertas palabras, ¿no? Entonces, pues ese aspecto físico que tenía, aunque era un tipo atlético, no muy alto, pero bastante fuerte, y la forma de hablar que tenía, vendía arropías por la calle porque su padre le dejó este tipo de medio de buscarse la vida, y hubiera sido de risa. Nadie, o sea, se hubieran reído de él si inician una conversación con él. Como dije yo en alguna ocasión, hablando con Salvador Ortega, una risa de muerte, desde luego. Fijaos a veces lo que es la fatalidad de encontrarse con uno de estos personajes. Uno tiende a pensar que, hombre, no le puede pasar a nadie, pero a veces ocurre. Hubo concretamente un muchacho americano que estuvo a punto de pagar por un crimen del arropiero, por una serie de circunstancias dignas de una teleserie española, vamos. Ocurrió en Ibiza. Fijaos la escena, por favor, porque es increíble.
y dos enamorados, en aquella época todavía medio con efluvios hipiescos, final de los 60, Ibiza, un muchacho americano con otra chica, están en un chalet de verano. Y se produce una discusión. La chica parece rechaza a su novio eventual y algo pasa. A veces este programa empezábamos con lo de la puerta, a veces las puertas se quedan entreabiertas y pasa lo que no tiene que pasar. Solamente que él intenta acostarse con ella y ella dice que está cansada y que no quiere. Y entonces la deja allí, desnuda, y se marcha. Cuando se da cuenta, en ese momento, el arropiero que estaba por allí, se asoma a la ventana y ¿qué ve? Pues ve una mujer desnuda, preciosa, puesta en una cama con un aspecto físico fenomenal, y entonces se mete dentro. La puerta no estaba totalmente cerrada y se mete dentro. Se monta encima de ella y la sofoca con la almohada. Luego después intenta incluso cambiar la escena del crimen, da unas cuchilladas muy superficiales, lava el cuerpo de la sangre, hace un montón de cosas que le llevan allí pues unos 3/4 de horas o 1 hora. Y mientras tanto el individuo americano recuerda que ha dejado en esa casa su cartera, que se le ha caído del pantalón y que no la tenía encima. Vuelve a recuperar su cartera con su documento de identidad dentro, etcétera, etcétera, y cuando llega, ya Manuel Delgado Villegas se había marchado y se encuentra a la chica muerta, con todo aquello natural, pero como había habido movimientos, algún que otro ruido y tal, pues entonces uno de los vecinos se acerca. Él escucha los pasos de los vecinos y se esconde dentro de un armario. Cuando los vecinos ven aquello, ven la calle muerta y ven tal, uno de ellos sospecha que el armario está medio abierto, empuja al armario y ve al americano metido dentro. Tira del americano hacia afuera y naturalmente lo iban a condenar y llegó hasta la audiencia. Y en la audiencia se fue absuelto por falta de pruebas. Gracias a Dios. Y tanto que gracias a Dios, porque ese americano podía pagar por un crimen que no había cometido. Hoy tenemos testimonios de excepción. El arropiero y el mataviejas, como se le llamó al criminal cántabro, coincidieron en el Hospital Psiquiátrico de Madrid durante años, antes de que uno acabase hecho un vagabundo y muriendo en libertad, el arropiero, increíble, y el mataviejas, como así se le llamaba en el argot criminológico, pues acuchillado decenas de veces. Bueno, pero ¿sabéis quién tutelaba a estos dos presos? El doctor Andrade. Son sujetos que verdaderamente ellos carecen de algo que yo sí he encontrado en todos ellos, una falta de resonancia afectiva, emocional y un narcisismo criminal. Era curioso que cuando teníamos ingresados en el psiquiátrico penitenciario de Madrid al arropiero y al asesino de ancianas de Santander, ese narcisismo criminal que se reprochaban el uno al otro quién había matado más y quién había matado mejor. Milenio 3. En 1984, Richard Ramírez, al que nos hemos referido en varias ocasiones, empieza su ritual de sangre. Se ponía ACDC en los cascos y se creía un enviado de Satán. Estaba convencido que él podía ver los demonios que combatían en otro punto del espacio-tiempo, en su imaginación y en su locura, con caballeros negros como él. Aunque él era blanco, se consideraba una especie de elegido de una hermandad siniestra. Mató a 14 personas, intentó matar a otras 9, los despedazaba, era algo inquietante, siempre con el sonido de ciertas músicas. Cuando se le mete en la cámara de gas, antes dije yo silla eléctrica, fue cámara de gas, él sonríe y enseña los signos grabados como heridas profundas en la palma de su mano, mostrando elementos satánicos. Antes de morir, justo, dice: legiones de la noche, razas de la noche, no repitáis los errores del merodeador nocturno, o sea, él, y no concedáis clemencia alguna. No os preocupéis, que yo seré vengado. Lucifer está conmigo, está con nosotros. Y es que, ¿cuántas veces la perturbación religiosa, sea en nombre de Dios o del demonio, ha generado psico-killers? Algunos son terribles, hombres que acabaron con su familia y con decenas de personas, como se dijo de uno que le llamaban el asesino de la mano de Dios. Era una persona absolutamente normal, por ejemplo, y que de repente, ¿qué escena más terrible? Pues no sé, un reflejo en un Cristo en su propia habitación hace creer en sus pesadillas que ha recibido un mensaje divino. Precisamente eso, librarnos de los demonios, matad a otros que llevan el estigma de Satán y que solo él puede ver. Historias que la
película, la ciencia ficción, los films nos han traído envueltos en efectos que, como siempre decimos, no superan la realidad. Fenton, despierta. ¿Qué pasa? Adam, despierta, tengo algo que deciros. ¿Qué ocurre? Tranquilos. Adam, despierta y escucha. Necesito que los dos me prestéis mucha atención. Ha ocurrido algo. El fin del mundo se aproxima, se acerca. El ángel me lo ha explicado. Nos rodean seres malignos. El demonio los ha soltado para la batalla final que se están librando ahora mismo. Pero nadie lo sabe excepto nosotros y otros como nosotros. Tengo miedo, papá. No, no temas nada, tigre. Hemos sido elegidos por Dios. Él nos protegerá. Nos ha encargado unos trabajos especiales. No temeremos a esos demonios. Les destruiremos. Les cogeremos de uno en uno y les echaremos de este mundo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. El ángel nos llamó las manos de Dios. ¿Somos como superhéroes? Sí, eso es. Somos una familia de superhéroes que ayudarán a salvar el mundo. Pero papá, eso no tiene sentido. Ya sé que es lo que parece, hijo, pero es la verdad. Mentes perturbadas a todos los niveles. Uno de los casos que han preguntado por él, por cierto, los amigos del 7640, es Ted Bundy. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946. Su madre, una adolescente proveniente de una familia muy puritana, le hizo pasar por su hermano pequeño, ocultando que realmente se trataba de su hijo. Ted terminó criándose en casa de su abuelo, una persona agresiva que pegaba tanto a su mujer como a su nieto. Fue convirtiéndose en un chico retraído, tímido, y se aislaba cada vez más, se encerraba y hacía crueles experimentos con animales, a los que incluso llegaba a mutilar. Pero ese parecía ser su lado oculto, ya que cuando creció y comenzó a estudiar Derecho, se convirtió en una persona sociable y muy popular entre el sexo femenino. Nada hacía sospechar que en 1974 ya había cometido su primer asesinato. Fue en Washington y golpeó a su víctima con una barra de hierro hasta matarla. Un mes después asesinó a otra chica en una habitación del campus universitario donde estudiaba. Entró en él una fiebre asesina incontrolable y comenzó a atacar a diestro y siniestro a cualquier chica que se cruzaba en su camino. Antes de acabar con su vida, todas las dejaba una marca, un mordisco, en algún lugar de sus cuerpos. Poco a poco fue cambiando el escenario de sus asesinatos. Viajó por Utah, por Colorado y Florida, secuestrando y asesinando mujeres, hasta que el 16 de agosto de 1974, una chica de Utah le identificó como el hombre que trató de secuestrarla y fue condenado a cumplir una condena en una cárcel de Colorado. Pocos días después se escaparía de la prisión y seguiría cometiendo crímenes. Ya no le importaba ni siquiera la edad y por ello acabó con la vida de una niña de tan solo 12 años. En Florida le volvieron a detener gracias a los mordiscos que daba a una de sus víctimas. Un odontólogo forense le identificó. Fue condenado a la pena de muerte por 14 homicidios en primer grado. Otro de los clásicos americanos, genuino, junto a Jane, ¿no? Ted Bundy. Ted Bundy, que según algunos expertos casi se le ha llamado como el Picasso del asesino en serie. ¿El Picasso? Sí, porque es de todas las personas, pues desde los tiempos más remotos como podría haber sido Landru, por ejemplo, a principios del siglo pasado, o otros, pues él fue el que más perfeccionó lo de llevar una doble vida. Ted Bundy, si ahora mismo entrevistásemos a las personas que le conocieron en vida y que le conocieron en su vida oficial, no en su vida secreta, pues era un hombre encantador, buen profesional, romántico con sus parejas, amable con los niños y con los animales, una persona, un pilar de la comunidad, y en cambio tenía esa doble vida. De hecho, fíjate que muchas de sus víctimas sucumbían a ese encanto y él lo utilizaba como un cebo. Uno de sus modus operandi favoritos era él cosechaba un aspecto de indefensión, de persona apacible. Tenía un Volkswagen pequeñito, un Volkswagen escarabajo, y con él iba por ahí y con un falso yeso en un brazo, con un brazo enyesado. Entonces, claro, decía, bueno, yo tengo problemas para conducir en un supermercado, en el aparcamiento de un centro comercial. ¿Me podrías ayudar? ¿Me podrías llevar la compra? Vivo aquí al lado. En un momento de descuido... Qué terrible, ¿no?
utilizaba precisamente ese yeso falso para golpear y aturdir a la víctima, luego la estrangulaba, luego abusaba del cuerpo inerte y finalmente dejaba esa macabra firma del mordisco efectivamente en cualquier parte del cuerpo. Nos han preguntado mucho también, en el mundo de la antigua Rusia soviética casi aparece Andrei Chikatilo, que pone de moda el vampirismo y el canibalismo en algunos de los tratados modernos de criminología, aunque vampiros había habido como el de Düsseldorf, Peter Kürten, John Haig, el vampiro de Londres. Ha habido muchos anteriormente. Fritz Hartmann, que pidió por favor antes de ser ejecutado que en su lápida pusieran aquí descansa o aquí yace Hartmann, el exterminador. O sea, gente que estaba muy mal realmente. Pero del canibalismo nos inquieta especialmente porque, claro, nos suena precisamente a eso, a tradiciones cavernícolas poco menos, a tal y como éramos hace miles de años. Es más, sin embargo, el canibalismo se sigue practicando hoy en algunos lugares del mundo, no solo por asesinos concretos, sino por comunidades de magia. Nos lo comentaba ese excelente explorador que es José Manuel Novoa, después de llegar de algunos puntos del continente negro y haber visto con sus propios ojos rituales hoy, siglo XXI, de canibalismo, concretamente beber sangre humana metida en gigantescos huevos para ingerirlos y hacer luego auténticos prodigios contorsionistas. Todos los brujos africanos de esta zona, de la zona de África Central, del Golfo de Guinea, bueno, su brujería está íntimamente ligada a la ingestión de carne humana. Y esta ingestión de carne humana está íntimamente ligada al ebú. El ebú ellos lo describen como una especie de pólipo que se aloja cerca del estómago, e incluso físico, que tenemos todos, que unos nacen con el ebú despierto y otros tienen que pasar por una ceremonia que se llama Komaganga, que es donde les despiertan el ebú, y en el ebú es donde reside la cualidad de poder hacer magia. Y lo malo es que, claro, este ebú, el ebú en búho, si es ebú bueno sería ebú besú, si es en búho de magia negra, por decirlo así, para entendernos, sería ebú en búho. Este ebú demanda constantemente esta ingestión de sangre, de carne humana y de huevos, ¿no? Esto es según su creencia. Y efectivamente, la última vez que estuvimos aquí hablamos de ese ritual de Ndomba, donde aquel hombre subía absolutamente poseído por el espíritu de sus ancestros hasta ese palo que medía unos 8 metros, y ahí arriba pues bailaba e imitaba a todos los animales de la selva. Antropología viva, canibalismo en el siglo XXI, el ebú. Andrei Chikatilo lo hacía a su manera, eso de alimentar el ebú con sangre del prójimo, ¿no? Pues sí, este hombre nacido en Ucrania el 16 de octubre de 1936, desde pequeño fue una persona muy introvertida y debido a su miopía en el colegio era continuamente humillado por sus compañeros. Con el paso de los años se convirtió en un muchacho aún más lleno de complejos, aunque Iker, sumamente inteligente, sacó varias carreras. En 1971 se convierte en profesor de escuela y comienza a sentir una terrible atracción por sus alumnas, sobre todo las que eran menores de 12 años. Se colaba en sus dormitorios para verlas en ropa interior, mientras se masturbaba. Debido a una mala experiencia sexual durante su adolescencia, Andrei a duras penas podía mantener una erección. Aún así logró dejar embarazada a su esposa en 2 ocasiones. De cara a la galería era un marido y un padre ejemplar, pero en la escuela en la que trabajaba, por ejemplo, sus alumnos se reían de él, le llamaban el ganso, le pegaban arrojándole una manta por encima para que no vieran quién le daba esos golpes, y Andrei le cogió miedo a esos muchachos y empezó a llevar un cuchillo a su trabajo. El 22 de diciembre del 78, Chikatilo mató por primera vez a una niña de 9 años de edad. Convenció a la pequeña para que le acompañara a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad, y una vez allí la desvistió con violencia y la hizo un rasguño del que brotó sangre. Al ver la sangre tuvo una erección inmediata y luego sacó un cuchillo, se lo clavó en el estómago varias veces, ocasionándole la muerte.
Figura terrorífica que empieza así, de ese modo, una carrera criminal que se cifra hoy en día no sé en cuántas víctimas. Acabó confesando él mismo 53 asesinatos. Sin embargo, los datos, Santiago, como decías tú antes, son terribles, son más de 300 prácticamente. Sí, ¿no? Probablemente. Además, en el caso de Chikatilo se unen posiblemente las dos grandes motivaciones de muchos de los psicópatas, el sexo y el poder. Chikatilo es una persona que no puede tener vida sexual y que además es un don nadie, es una persona de la que todo el mundo desde muy pequeño ha abusado, y de repente se ve con la oportunidad de tener esa vida sexual, aunque sea de esa manera pervertida y atroz, y además ejercer el poder supremo, el poder de la vida y la muerte. Esa macabra combinación es la que está detrás de muchos de los casos de los que hemos hablado esta noche y de muchos de otros de los que no hemos hablado. Si vemos una foto de Chikatilo, vemos un individuo terrible, una especie de ser grotesco. Durante muchos años se pensó en una ciencia que identificara los rasgos de la cara con la psicopatía. Ha quedado totalmente desfasado, pero algunos forenses, como José Cabrera, siguen viendo esos libros con cierta fascinación. Sí, bueno, hasta tal punto que había una ciencia que era completamente extensa, que es la fisionómica, que es el estudio de los rasgos faciales, y otra que era la frenología, el estudio de los bultos del cráneo, para tratar de por esos rasgos físicos vislumbrar si ese sujeto... Y hay libros inmensos y grandes que no eran ninguna broma, ahora lo parecen, pero en su momento no lo eran, en la cual se estudian los rasgos de la cara, y por los rasgos de la cara se sacan muchas cosas. Es decir, hoy mismo, los que llevamos haciendo psiquiatría muchos años, cuando entra un paciente en la consulta, por los pliegues de los ojos, por los pliegues de los labios, por la expresión de la nariz, etcétera, nos dice algo, y ese algo es algo objetivo. Es decir, un sujeto que es tenaz tiene unos pliegues en la frente especiales. Un sujeto que por ejemplo es obsesivo tiene otros pliegues. Por lo tanto, sí que hay algo de ahí. Lo que pasa es que, claro, hoy día eso ha pasado a la historia y se ha quedado un poco antiguo, pero yo no lo descarto, ¿eh? La expresión de la cara dice muchas cosas. A ver, Santiago, que te mire fijamente. Tenemos ahí a Katia Rocha. Katia, bienvenida. Bienvenida, yo tengo cara de bendita, ¿eh? No, pero la cara a veces engaña. Un poco de envenenadora, no sé yo. Cualquier día cuando suba la cena aquí En vacaciones la de gente que se conoce y ya no vuelvo a hablar con nadie. Bueno, vamos a ver qué pasa en el ciberespacio. Vamos a arrojar un poco de oxígeno porque muchos oyentes de 7640 están diciendo que hoy nos hemos pasado, francamente, pero es historia criminológica. Esto no tiene nada de paranormal, aunque a mí me da más miedo. Eso de los vivos da mucho más miedo, desde luego. Katia, si tecleamos y viajamos por el ciberespacio, nos encontramos con cosas asombrosas. De Ed Gein, por ejemplo, 122.000 fichas. 122.000 sobre entradas Ed Gein. Sobre Ed Gein, solamente, por ejemplo, mira, tienes una que es en inglés, que se llama El mundo de Ed Gein, es en inglés, y habla de su biografía, las víctimas, da datos, pero como un películas. Héroe, el cara de cuero como un héroe. Sí, totalmente. Habla de libros basados en sus crímenes, personas que luego ha tenido como discípulos, bueno, impresionante. En castellano hay 4.430 entradas sobre Ed Gein, y por ejemplo hay calificaciones de sectas religiosas que se dedicaban a imitar a la figura de Ed Gein, como Francisco Arnzer, que era el violador del albergue de Francia, o la envenenadora de Melilla, en fin, dan diferentes datos. De gente, digamos, que ha hecho un poco de emulación, ¿no? Hay una cosa que, por lo menos para desmitificar a Ed Gein de una vez, Ed Gein era una persona que estaba muy mal de la cabeza. Y era el tonto del pueblo, realmente. Sí, y o sea, que cuando... Le identificaban así, la persona que... Cuando estuvo en un hospital psiquiátrico, y ahí estuvo hasta el fin de sus días, fue un paciente modélico. Bajo tratamiento y bajo supervisión profesional se comportó de una manera aceptable, no tuvo ningún incidente con ningún compañero, era un ser pacífico y, entre comillas, al menos internado y en esas condiciones controladas, inofensivo. Es decir, no estamos hablando de ningún supervillano ni nada por el estilo, era simplemente una persona muy enferma. Todos estos datos en la página web de Pasar Miedo lo dan y cuentan eso, su biografía. Aparecen fotografías de donde estaba la ferretería en la que asesinó a Bernice Worden. Aparece también una página que dicen recomendamos no pinchar, pero si pinchas aparece el cadáver con la sangre. También hay fotos en la entrada de la casa. Esto me ha gustado, Katia. O sea, ponen en la web recomendamos no pinchar. Sí, aconsejo no marketing hacer, puro y duro, ¿eh? Sí, así lo dicen claramente. También fotos de la casa, también de los objetos que se fabricaba con los huesos, fotos de su cocina. Recordamos caras de cuero colgando de las vigas.
barrigas, mesas hechas con fémures de mujeres, sí, un montón de lámparas fotos del con asesino. piel humana. Muy bien. También 612 entradas de Ed Gein más Matanza de Texas, y sobre la Matanza de Texas hay curiosidades de la película que en un principio se iba a llamar en inglés Cara de Cuero o Cabeza de Queso. Face, ¿no? Cabeza de Queso no me daría a mí tanto miedo, pero bueno, así se iba a llamar. Hay un videojuego, hay documentales. Además, esta película ha estado prohibida en Noruega hasta 1997, censurada hasta 1999 en Inglaterra. Es una pasada, sí, censurada. Y luego ya se estrenó en el cine y en vídeo se ha vendido ya en 1999. En el 2001 en Suecia, que ahí es nada, en el 2001 ha sido hace nada. También, por ejemplo, la voz de uno de los personajes, el borracho, era la voz de Homer Simpson, todo está relacionado. La secuencia de la cena es con sangre real porque uno de los personajes, la protagonista, se cortó y como estaba histérica al ver la sangre, pues su histerismo es real. No es que lo aprovecharon, ¿no? Es el director que aprovecha ya cualquier circunstancia. Y luego le ofrecieron mucho dinero por que apareciera la marca de las motosierras, pero él no quiso darla por problemas legales. Pero vamos a ver, me estás diciendo que le habían propuesto director a Ed Gein, a Cara de Cuero, a un criminal que robaba cadáveres de los cementerios, ponerle un nombre a unas motosierras. Sí, a Top Fugger se ofrecieron, pero claro, luego había problemas legales con el de tema. los psicópatas. Y luego sobre los serial killers hay más de 600 entradas y, por ejemplo, hay un sitio de ciencia ficción en el que hace datos de todas las películas para los cinéfilos, y con Psycho Killers más castellano hay un apartado que se llama La Censura, en la que se habla de todas las películas censuradas donde hay imágenes de películas censuradas. Oye, pues quédate con ese dato, Katia, eso de películas censuradas, que eso vamos a seguirlo porque me parece interesante. Vamos con los últimos mensajes ya. Mi rincón en la red, por ejemplo, se dan los datos ordenados por fecha, por valoración, por popularidad, por perversidad, en fin. Por perversidad. Todo un paraíso de Psycho Killers, que podemos encontrar también archivos sonoros. Madre mía. Páginas que eligen al criminal del mes o al criminal del año, en fin. Madre mía. Los ganadores rapidísimo. Pues los del ganadores libro de don son José Antonio García Fran de Barcelona, que dice, para muestra un botón, la mayoría de los altos mandos de las SS fueron maltratados por sus padres, los amos de la muerte. Fran de Barcelona se lleva el primer libro. También María, que dice que está estudiando y tiene que decidir su futuro, y creo que gracias a vosotros y a toda esta información que dais, iré por criminología para ella el segundo libro. Qué para bien. Que ya se estudie el tema. Y por último, Paco de la Línea, que dice, buenas madrugadas, Iker, ¿podría cualquiera de nosotros llegar a hacer algo así? ¿Qué nos diferencia a un psicópata? Pues espero que a mí bastante. Y a nosotros, yo espero que no, hombre, yo espero que no. Ha sido un programa muy duro. Santiago, muchas gracias, amigo. Gracias a todo el equipo. Volvemos el domingo a las 10, ¿eh? Domingo a las 10 aquí, Milenio 3. Un abrazo.